Hoy vamos a hablar sobre el paratión, un plaguicida organofosforado, específicamente en el envenenamiento ocurrido en Chiquinquirá, Colombia. El paratión es un plaguicida organofosforado inhibidor irreversible de la acetilcolinesterasa, el cual se encuentra actualmente prohibido su uso debido a que es tóxico y dañino para la salud humana, animal y para el medio ambiente. Es un pesticida acaricida altamente tóxico que empezó a ser distribuido en 1940 por IG Farben. Vamos a empezar en el origen de la historia, que fue el 25 de noviembre de 1986 en Chiquinquirá, donde principalmente el conductor del camión de una empresa de transportes se disponía a recoger un cargamento de bultos de harina para hacer pan. Después de haber recogido estos bultos, el señor conductor fue llamado por el coordinador de la empresa para la cual laboraba para recoger unos agroinsumos. Estos eran 2 cajas que contenían el paratión. Este las recogió y las dispuso sobre los bultos de harina. Debido a la mala vía de ese entonces, ocasionó que 2 de las botellas se rompieran, derramando su líquido sobre los costales de harina. Descargaron las cajas de los agroinsumos, se dieron cuenta de que estaban 2 de los frascos de vidrio rotos, los cuales pues había caído evidentemente sobre los bultos de harina. El conductor hizo caso omiso de eso y la panadería se dio cuenta de esto, de la humedad que había en los bultos de harina, a la cual el conductor no le dijo la verdad, sino que le dio la explicación de que se había mojado a causa de que anteriormente se había hecho un viaje de bultos de papa y que la humedad de esta había sido absorbida por la harina. El dueño de la panadería dio la orden de que esos 2 bultos se usaran inmediatamente y se amasaran para el pan del siguiente día en la mañana, sino el pan. Le advirtió al dueño de la panadería sobre el mal olor que tenía esa harina, a la cual el dueño sugirió de que el olor se iba a ir, si al cocinarse se iba a absorber la humedad y el olor iba a desaparecer. Y así como lo dijo el dueño de la panadería, el metilparatión se concentró en la masa, haciendo que este adquiriera un olor inofensivo a ajos. Se reporta que la primera víctima fue una bebé de tan solo 4 meses, la cual la mamá era vecina de la panadería y en vista de su llanto y desespero de niña, le dio un pedacito de pan remojado en chocolate para que ésta la saboreara. Después de varias convulsiones y complicaciones, la bebé murió, siendo esta una de las principales víctimas. Fue creciendo el número de intoxicados, todo el mundo estaba llegando al hospital, que no abarcaba con el personal suficiente para atender a todos los intoxicados. Entre esos, un grupo de religiosas se ofrecieron a la ayuda como enfermeras, para la cual suministraban cebolla y huevos para tratar a los llegados con estos signos. Pero esto no funcionó, entonces se descartó. Asimismo, la noticia se iba propagando por todo el país, por radios, por periódico, etc. Tanto que llegó a oídos de las diferentes aerolíneas. Una de ellas venía desde México y Panamá, advertido ya por la Cancillería de Colombia, decidió implementar el Dimercapol o BAL, que es la abreviatura de British Anti-Lewisite, que es un agente que se utiliza como antídoto de las intoxicaciones por plomo y arsénico. Esto debido a que por rayos se creía que la intoxicación venía del agua contaminada con arsénico, por eso se empezó a usar como antídoto. Finalmente, aunque se dice que la intoxicación causó la muerte de 85 personas, se considera que fue muchas más, debido a que los ancianos que vivían solos o que no tenían acceso a radio o a leer la prensa y no sabían cómo enterarse de la situación y que compraron pan para los siguientes días, murieron para finales de noviembre, lo cual incrementa aún más el número de muertes, así como otras personas al ver la gravedad de sus parientes y que en el centro clínico de Chiquinquirá no se tenía la capacidad suficiente para atender a tantas personas, trasladaron a sus familiares hacia otros municipios. Asimismo, recordar que las consecuencias de esta intoxicación se vivieron a los días siguientes, tanto físicas como psicológicas, y que a ninguna de estas se les dio la suficiente atención por parte del gobierno y que no hubo consecuencias legales a las personas que tuvieron negligencia en este caso y que no, pues digamos que negligencia en el caso del conductor y del dueño de la panadería, quien tampoco prestó atención a las sugerencias y comentarios que le hacían sus empleados. Una de estas consecuencias psicológicas y físicas
fueron dolores de cabeza, dificultad respiratoria, vómito, mareo, problemas gástricos, vértigos, muertes fetales y niños con bajo peso al nacer. También algunas de las consecuencias psicológicas fueron la depresión, las tristezas repentinas, incluso la esquizofrenia, así como algunas enfermedades mentales. Estas fueron las secuencias de las personas intoxicadas, pero que no murieron. Hasta el año 2014 aún no se tenía una legislación como tal para el transporte por separado de los agroinsumos y pesticidas. Tanto así que aún se transportaba con normalidad. Hasta el día de hoy se ve mucho que el mal manejo que se le da a este tipo de pesticidas. Por lo general los campesinos no siguen las instrucciones, al menos que viene por parte del fabricante. Y la única, digamos, solución que se le dio en su momento fue transportar los agroinsumos en empaques de plástico y no de vidrio, y las harinas tenían que ir en una bolsa impermeable. Todas estas restricciones y leyes que se dijeron que se iban a implementar en su momento después de la tragedia nunca fueron implementadas. Para eso la Universidad Pontificia Tecnológica desarrolló un simposio denominado Para que la historia no se repita, la cual pues básicamente es cierta. La historia se vuelve a repetir a base de las múltiples quejas, no se hace nada para controlar ese tipo de situaciones. Asimismo, hacia el año 1999 se encontraron entierros de aproximadamente 15 botellas de Paratión, donde antiguamente eran empresas tecnificadas de siembra de algodón. Esto se encontró en Cartagena, Barranquilla y Valledupar. Que estas fueron enterradas después de conocer la intoxicación en Chinquinquirá, porque las únicas que tenían permiso eran estas empresas tecnificadas para su uso. Y esa fue la manera de desecho que encontraron en su momento para deshacerse de ellos. Por eso es importante también dar a conocer más este tipo de situaciones, sobre todo a los campesinos y a las personas principalmente o directamente implicadas en su uso en el campo, para no caer en la ignorancia del manejo y decir como no, es que eso no hace nada, eso no es peligroso, sino darle un verdadero uso adecuado y evitar que esta historia se vuelva a repetir.